18 minutos, estamos listos nosotros ya por acá a través de 92.5 y 105.9 para poder compartir contigo algo muy interesante. El día de hoy queremos tratar un tema de el agua, porque próximamente vamos a nosotros a celebrar el Día Mundial del Agua y esto será el 24 de marzo. ¿Qué hacemos nosotros para ahorrar agua? El 22 de marzo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para no desperdiciarlo, para conservarlo? Porque es un líquido vital que no puede faltar obviamente en nuestra mesa, en el diario vivir de cada persona. El Día Mundial del Agua es el tema del que vamos a hablar el día de hoy y para eso permítame presentarles por favor al ingeniero Boris Piedra. Él es el gerente de Etapa y precisamente dentro de sus responsabilidades está cuidar del agua potable, del agua que nosotros consumimos todos los días. Ingeniero, buenos días, bienvenido a la cabina de K1. Muy buenos días, muchísimas gracias. Realmente un gusto enorme para mí estar hoy en este medio importante para hablar de uno de los temas más importantes, no solamente locales, yo creo que de la humanidad. El tema del cuidado del agua es una responsabilidad, no es solamente un tema más de conversación, es una responsabilidad de todos los habitantes de este planeta. Lamentablemente hay gente que todavía no hace conciencia y piensa que al momento de estar lavando los platos mientras está jabonándolos o fregándolos no pasa nada y el agua está ahí desperdiciándose. Así es, yo creo que inconscientemente, porque yo creo que no creo que nadie de manera consciente desperdicie el agua, pero de manera inconsciente hábitos no muy adecuados que tenemos hacen que desperdiciemos el líquido vital sin darnos cuenta de que posiblemente lo que estamos desperdiciando le hace falta a alguien más y que obviamente esa responsabilidad de cuidar el líquido vital es una responsabilidad de todos, que debemos adquirir buenos hábitos que nos permitan cuidar ese recurso limitado. Y yo creo que ahí entramos en algún momento vamos a entrar ya en crisis. Exacto, entramos en un tema fundamental que es el hecho de que es un recurso limitado, de que no es inagotable, de que nuestra sociedad cada vez tiene una mayor exigencia de volúmenes de agua y eso hace de que obviamente entremos en problemas muy graves. Yo creo que ha sido noticia en los últimos meses de ciudades en el mundo que se han quedado sin agua y obviamente eso es un tema muy serio. Eso es algo que la humanidad debe tomar una conciencia muy profunda. Exacto. Bueno, por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cada 22 de marzo desde 1993 se celebra el Día Mundial del Agua. Precisamente para esto, para hacer conciencia, para que reflexionemos y veamos cómo estamos nosotros utilizando o malgastando el agua. Vamos por el principio, ingeniero. El agua es un derecho humano. Así es, definitivamente. No solamente es un servicio, hay muchos servicios, telecomunicaciones, electricidad, saneamiento, que son servicios públicos, obviamente importantísimos todos ellos para la gente, para las ciudades, pero el agua es un derecho humano, algo mucho más profundo, es decir, algo que la gente tiene un derecho que nadie le puede quitar. Exacto. O sea, eso es lo importante que nos demos cuenta, de que no es un servicio que yo puedo o no puedo tener, que yo puedo adquirir o no puedo adquirir. No, el agua es un derecho y por lo tanto la obligación de los estados, la obligación de la sociedad en su conjunto es asegurarte que todas las personas tengan acceso al agua. Por ejemplo, desde su cargo como gerente de Etapa, las personas que necesitan, ya se ponen su casita, necesitan el acceso para el agua, simplemente tienen que acercarse a hacer los trámites pertinentes, pues, y el derecho lo tienen. Así es, nosotros hacemos todo el esfuerzo. Afortunadamente Cuenca es uno de los cantones en el país que tiene uno de los mayores niveles de cobertura, tanto en el área urbana como rural, lo cual hace de que definitivamente podamos en un enorme porcentaje de solicitudes cumplir con los requerimientos de las poblaciones y en donde no, hacemos esfuerzos a través de la entrega con tanqueros, a través de la búsqueda de generar nuevos proyectos que vayan cubriendo esas zonas todavía no cubiertas. Realmente hacemos un esfuerzo importante para que ese derecho humano sea una realidad para todos nuestros habitantes. ¿De qué factores depende entonces la disponibilidad del agua? ¿En qué casos Etapa definitivamente le ha dicho a algún usuario no hay cómo, no sé, de pronto por la ubicación de la casa o alguna otra cosa? Tenemos zonas geográficas en el caso del Cantón Cuenca que lamentablemente por su ubicación,
por su topografía, por la falta de fuentes hídricas, se hace muy difícil cumplir con ese derecho, con darle ese derecho humano que es el acceso al agua. Tenemos parroquias tales como el caso de Santana, como el caso de Quingeo, donde lamentablemente la disponibilidad de fuentes hídricas es muy limitada. Y este rato estamos haciendo un esfuerzo enorme. Estamos comenzando, y por primera vez en los 51 años de historia de Etapa, vamos a comenzar a trabajar en proyectos vinculados a fuentes que se encuentran fuera del Cantón Cuenca. Tenemos un proyecto interesante, por ejemplo, el río Moya es un río ubicado en la zona oriental de la provincia de La Suay, fuera del Cantón Cuenca, que hemos visto que tiene las condiciones tanto en calidad de agua como en cantidad y ubicación para poder generar un proyecto de donde tomemos agua del río Moya y alimentemos y podamos proveer de líquido vital a las parroquias orientales del Cantón Cuenca, el caso de Santana, Quingeo, algo del Valle, que serán dadas o serán provistas de líquido vital a través de ese proyecto que hemos comenzado ya a trabajarlo en su fase de diseño. Eso implica que tenemos que hacer esfuerzos enormes. Nuestra obligación como empresa es justamente buscar la solución para los problemas en los sitios donde la disponibilidad de líquido vital sea limitada. Contando ya con las fuentes hídricas, bueno, hablando ya en sí de la ciudad, acá tenemos 4 ríos que nos bañan y obviamente pues ahí se aprovecha el agua potable para luego convertirla en potable y poderla distribuir a toda la ciudad. Pero ¿cómo se convierte en agua potable? Más o menos, ¿cómo es el proceso? Pero así a breves rasgos. ¿De dónde viene el agua potable? ¿Cuándo deja de ser ya contaminada y empieza a servir para el consumo humano? Claro, bueno, nuestro proceso inicia realmente desde el cuidado de las fuentes. Etapa es una empresa que hace como pocas a nivel regional, a nivel nacional, yo creo que la única que tiene un proceso integral tan fuerte. Nuestro trabajo comienza desde el mismo cuidado de las fuentes. Tenemos a cargo, manejamos, mantenemos, administramos muchas zonas donde hay un nivel de fuentes hídricas bastante alto, el caso del Cajas, Quimsacocha y varias, Mazán y otras zonas donde de alguna manera estamos con presencia de Etapa para cuidar justamente que no se dañe el agua en sus fuentes. Después de eso tenemos obviamente la captación, el agua es llevada a los centros de potabilización donde a través de procesos físicos y químicos el agua se le da las características para que sea agua potable. Primero obviamente en cuanto a su calidad en lo que se refiere a compuestos químicos que deben ser eliminados, los que sean dañinos, contenido biológico peligroso es eliminado y obviamente también desde el punto de vista físico características como la turbulencia. El agua que llega del río normalmente no es un agua como la tenemos en nuestras llaves, un agua pura, un agua limpia. Tiene que ser tratada para disminuir los niveles de turbulencia y todo ese proceso se lo hace en nuestras plantas de potabilización. Después va las redes de distribución y finalmente para lograr ese proceso integral de tratamiento del agua, el agua servida, las aguas servidas de Cuenca van en un altísimo porcentaje a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales en Ucubamba, donde se le vuelve a dar características biológicas y químicas para que pueda ser enviada de manera segura a los ríos y a los cauces naturales. Se habla mucho de que el agua de Cuenca, el agua potable de la ciudad es una de las mejores del país y no es de en toda Latinoamérica, porque usted puede coger y tomar el agua directo de la llave, ¿es así? Así es, yo creo que ese es un orgullo de los cuencanos. Nosotros podemos ofrecer el agua de nuestras llaves a nuestros habitantes, a nuestros visitantes que obviamente muchos de ellos vienen acostumbrados a niveles de agua tratada de muy alta calidad, no de las llaves, pero sí en envases o agua que se vende comercialmente. En el caso nuestro, el agua de nuestras llaves puede ser ofrecida a cualquier persona con la seguridad de que es un agua de altísima calidad. Por acá tenemos una pregunta y dice, bueno, ¿y qué pasa si bien el agua es potable en la ciudad, pero luego de algún daño el agua sale negra? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué pasa con esa agua? Porque luego obviamente sí hemos
hemos visto, que a veces tiene una coloración medio negra, medio amarilla, pero luego obviamente ya viene ya blanca, transparente completamente. ¿Qué pasa con ese proceso del agua? Es un problema que realmente en muchos casos es inevitable. Si hay una rotura de una tubería, obviamente la rotura de la tubería pone en contacto al curso de agua normal con la tierra que rodea la tubería, y eso hace de que entre material que le vuelve al agua turbia, le da un color no aceptable. Obviamente ahí lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo razonable para que ese material que se introdujo debido a la rotura y previo a la solución, a arreglar el problema, que ese material sea evacuado y vuelva el agua a sus condiciones normales. Personas que de pronto no tienen acceso al agua potable o no lo tienen al alcance en aquel momento, optan por la cloración del agua. ¿Qué beneficios puede tener o de pronto algún riesgo? ¿Qué tan recomendable puede ser o hay que saberlo hacer? Bueno, hay que saberlo hacer. El cloro es un elemento utilizado, el más común utilizado para eliminar, obviamente, elementos biológicos dañinos. Sin embargo, obviamente, el saber dosificar la cantidad adecuada de cloro en el agua es un tema que se debe conocer. No se lo puede hacer así por así. El cloro en cantidades exageradas puede ser incluso fatal, puede ser un veneno fatal. Exacto, entonces por lo pronto nosotros ya tenemos asegurada nuestra agua potable, al menos acá en la ciudad de Cuenca, tenemos que cuidarla precisamente porque como lo dijo el ingeniero hace rato, no es algo que va a estar toda la vida con nosotros, lamentablemente por estos problemas de calentamiento global, todo lo que estamos haciendo nosotros mismos los seres humanos a la madre naturaleza, el agua potable hace que nosotros podamos disfrutar de ella, pero también tenemos que cuidarla, no desperdiciarla. Tenemos tantos malos hábitos, ingeniero, que a veces lavando los carros, cepillándonos los dientes, lavando los platos, mal utilizamos el agua potable. Bueno, sí, yo creo que ahí partamos desde nuestra misma sociedad, de la estructura de nuestra sociedad. Nuestra sociedad de consumo le exige a la naturaleza más de lo que puede dar. Y cada vez exigimos más. Cada vez no estamos contentos con nuestro equipo celular y pedimos algo más, lo necesitemos o no lo necesitemos. Nuestro vehículo tiene que ser el del último año, lo necesitemos o no lo necesitemos. Una sociedad en la que lo que tiene el de lado yo tengo que tener mejor. Competimos por tener, no por ser, sino por tener. Y lamentablemente eso distorsiona nuestra calidad de sociedad. Y obviamente el exigirle a la naturaleza más de lo que puede dar también afecta al agua. Obviamente nuestros hábitos no adecuados, nos lavamos los dientes y dejamos la llave abierta todo el tiempo, o duchas de media hora, o estamos lavando el carro, regando los jardines con agua potable. Realmente yo creo que hay que tomar conciencia de que este elemento es limitado, algo con lo que partimos la entrevista. O sea, no estamos hablando de un elemento que lo vamos a tener para toda la vida, es un elemento que tenemos que cuidarlo, que es de altísimo valor, que es el verdadero oro que debemos cuidar, porque el oro no es el amarillo que brilla, el oro es este líquido vital que nos sirve para la vida, que fue el origen de la vida y que fue el elemento clave para la vida y que es el elemento clave para mantener la vida en nuestro planeta. Quizá nosotros ahora estamos gozando, la disfrutamos porque la tenemos en cantidad, digamos así, entre comillas, pero de pronto nosotros no somos los que sufrimos, aunque hay personas que ya lo están, o en partes del mundo que ya lo están sintiendo, pero los que vienen atrás son los que van a sufrir también. Si tenemos hijos, nietos, etcétera, ellos van a sufrir las consecuencias. Así es, yo siempre acostumbro a decir, alguien le mintió al hombre de que era dueño del planeta y el hombre se creyó esa mentira. El hombre cree que es dueño del planeta, no es así. Somos arrendatarios temporales de un planeta que compartimos no solamente con otros seres humanos, compartimos con otras especies que tienen igual derecho a la vida y que obviamente debemos pensar en las futuras generaciones, que serán las que deberán, para los cuales deberemos asegurar el futuro del líquido vital para que esas generaciones también puedan disfrutar de este planeta como lo hemos hecho nosotros. Debemos ser responsables al momento entonces de utilizar, de beber, de consumir el agua.
¿Cuánta agua necesita una persona para vivir? A ver, nosotros tenemos un promedio de consumo de alrededor de 15 metros cúbicos mensuales por familia. Ah, ya, por familia. Ese es si hablamos de alrededor de, digamos, 5 personas en promedio una familia, estamos hablando de alrededor de 3.000 metros cúbicos por segundo por persona por mes. Esa es la cantidad de agua que nosotros... 3 metros cúbicos por persona y por mes. Esa es la cantidad de agua que nosotros estamos consumiendo. Entonces, hay que ir midiéndonos un poquito precisamente en la utilización del agua para que no se vaya a desperdiciar y de pronto, pues, saberlo también, luego subutilizar de pronto al agua. Hay personas que de pronto están lavan alguna fruta, lavan algún alimento, pues, para consumirlo más adelante y esa misma agua puede servir para regar las plantas. Así es, o sea... Yo creo que debemos aprender de sociedades que han tomado conciencia del cuidado del agua y donde se fomenta la reutilización del líquido para otras cosas. Por ejemplo, el agua que utilizo para baño, para algo puede servirme para, como usted dice, para regar las plantas o para otros tipos de usos que no requiere una calidad total del agua, pero que puedo utilizarla y con eso no desperdicio agua pura, agua tratada, agua potable en ese tipo de usos. El desperdicio va por un lado y la contaminación va por otro lado. ¿Cómo se contaminan nuestras fuentes de agua? Hablando superficialmente y subterráneamente. Varias formas. Yo creo que hay muchas actividades del hombre que ponen en riesgo la calidad del agua. Las actividades agropecuarias, por ejemplo, cercanas a los cauces de los ríos, cuando no son manejadas adecuadamente, contaminan el agua. ¿Cómo? La presencia de químicos utilizados como pesticidas en las plantaciones, la presencia del material orgánico de los animales, de los desechos de los animales que llegan al cauce de los ríos, todo ese es un factor de contaminación. Factores críticos como la minería que definitivamente no puede estar en paralelo con la presencia de fuentes de agua. La minería, por más cuidadosa que se lleve, por más, ¿minería responsable? Por más responsable, entre comillas, que sea la minería, las actividades mineras ponen en riesgo la calidad del agua. Entonces, por lo tanto, no es conveniente el que hablemos de que la minería responsable puede convivir con las fuentes de agua. Tenemos que separarlas. La minería, perfecto, pero en zonas donde no exista ninguna afectación potencial a las fuentes de agua. Una de las razones por las que Etapa de pronto también está cuidando mucho de nuestro Parque Nacional El Cajas y también porque a veces hemos visto quienes hemos viajado a la costa, vemos el letrero y sabemos de que, por ejemplo, camiones, tanqueros y ese tipo de vehículos no pueden circular por esa zona precisamente para evitar una posible contaminación en el caso de algún accidente, derrame de algún se me fue la palabra. Productos químicos. Productos químicos, exacto. Entonces, sí. Combustible era la palabra que ya. Entonces, de pronto es por eso, para evitar la contaminación. Así es. El Cajas tiene la vía que atraviesa el Cajas, tiene condiciones muy estrictas en cuanto al tipo de material que puede ser transportado en camiones a través de esa vía. No se permite sustancias que puedan ser contaminantes, no se permite el transporte de combustible en cantidades pasado cierto límite. Hay limitantes muy fuertes debido obviamente a esa necesidad de evitar cualquier accidente que pueda poner en riesgo la calidad del ambiente en una zona tan crítica como es el Parque Nacional Cajas. Sí, porque desde ahí nacen las fuentes hídricas, al menos para la ciudad de Cuenca, desde ahí viene ese líquido vital. ¿El agua embotellada puede ser más segura que beber agua del grifo? A ver, ahí hay que tomar en cuenta ¿cuál es la diferencia? Siguiente. La diferencia fundamental entre las dos, o por lo general entre las dos. El agua potabilizada es un agua que ha sido objeto de tratamientos físicos, químicos. Dentro de los tratamientos químicos está, por ejemplo, el añadirle cloro al agua. Y el cloro es una sustancia que el momento que cualquier material biológico, cualquier sustancia biológica se pone en contacto con el cloro, es eliminada por la presencia del cloro.
El agua embotellada, por lo general, en muchos de los casos, no voy a generalizar porque puede haber excepciones, pero en muchos de los casos, por ejemplo, uno de los procesos de tratamiento es a través de sistemas físicos como ultravioleta o acciones basadas en ozono. Eliminan ese rato, eliminan totalmente el contenido biológico. Pero supongamos que yo mañana, de alguna manera, pongo en contacto esa agua que estoy tomando en la botella con un elemento contaminado. Esa contaminación biológica no se encuentra con ningún elemento que la elimine. No hay cloro presente en la botella, en el agua. Claro. Por lo tanto, se va a desarrollar sin ningún problema. Lo que no pasa con el agua potable. En el agua potable, el cloro que se mantiene durante todo el tiempo, la cantidad de cloro que existe, elimina cualquier contacto biológico, presencia biológica en el agua. Por lo tanto, es un agua muy segura el agua potable. Sí, porque a veces vemos que cuando abrimos la llave, sobre todo en las mañanas, lo primero que tenemos es el agua blanquecita, ¿no? Sí, y luego bueno, se va ya clarificando. En gran medida, ahí hay a veces una confusión. A veces esa agua blanca que sale no es por presencia de cloro, sino por la presencia de presión dentro de las tuberías que genera obviamente micropartículas de gas, de agua, de aire dentro del agua que da ese color blanquecino, pero son micro burbujas dentro del contenido del agua. Entonces, esa es una confusión que teníamos y yo creo que no solo yo, sino tal vez muchos de los ciudadanos que en este momento están escuchando la entrevista. Todo el mundo decía, no hay que esperar esperar que se clarifique el agua y de ahí sí para beberla, porque si no, lo primero que vamos a beber es el cloro. Es cloro, no. Perfecto. No. De pronto también, en alguna pregunta que queríamos plantearle ahora era, si bien dicen que el agua es insabora e incolora, pero sin embargo sí sentimos la diferencia del sabor entre la llave del grifo y de una u otra botella, dependiendo obviamente de la barca, ¿no? De la botella. ¿A qué se debe eso, ingeniero? Bueno, en realidad el agua no debería tener ningún sabor. Pero sí hay una diferencia, uno se siente. En su forma natural pura no debería tener ningún sabor. Yo creo que nosotros nos acostumbramos al agua que normalmente tomamos. Nosotros, por ejemplo, si tomamos el agua del grifo en Cuenca, es muy diferente a que si lo hacemos en cualquier otra parte del mundo. En la costa, sabor por es ejemplo. diferente. Estamos acostumbrados a ese sabor del agua de Cuenca y es un sabor muy, muy agradable, lo que no se da en otras ciudades del mundo. Pero realmente el agua en su estado natural, puro, debería no tener ningún sabor en lo absoluto. Exacto, bueno, ahí está sí, pues porque hay gente que se identifica tanto ya con el agua potable, al menos acá en Cuenca sabemos cuándo es agua potable, cuándo es agua de Cuenca, cuando a diferencia de cuando vamos a otras ciudades y las probamos también. Conocido gente que llega acá y lo que primero que quiere tomar es agua del grifo porque les gusta el sabor del agua de Cuenca. Sí, si estamos fuera de Cuenca, extrañamos el agua del grifo en Cuenca. Sí, la verdad, por supuesto. Y hasta tenemos un poquito ya de recelo de beberlo de los grifos de otros lugares, en otras ciudades. Sí, aunque pueden haber ciudades obviamente con tratamientos muy buenos, pero siempre confiamos más en el agua de Cuenca. ¿Cómo influye el hombre en la calidad del agua? En muchos aspectos. Mencioné hace un momento, hay actividades como el caso de las agropecuarias, el caso de la minería, que de alguna manera puede llevar a afectar la calidad del agua. Por eso nuestra preocupación, que no es basada en ningún tema de utilizar paradigmas o estar prejuiciados por algún concepto o ideología. No, el cuidado del agua, la protección del agua es un tema de responsabilidad con la vida y por lo tanto nuestra defensa ante cierto tipo de actividades humanas que pueden afectar las fuentes del agua no es por ningún tipo de ideología, ni principio, ni político, ni de grupo. Es nuestra defensa permanente de la vida lo que nos lleva a defender al agua, a las fuentes hídricas ante cierto tipo de actividades humanas. Y de eso también depende pues evitar ya una contaminación y obviamente al momento de tener contacto con un agua contaminada vienen las enfermedades. Hay enfermedades que se pueden producir a falta de agua y el saneamiento inadecuado de la misma. Por supuesto, las bacterias que lleva el agua contaminada produce una gran cantidad de enfermedades principalmente gastrointestinales,
intestinales en los niños que pueden llegar incluso a ser fatales. Por eso es que, por ejemplo, en países donde donde hay un nivel inaceptable de calidad del agua, se llega a situaciones en las cuales el nivel de mortalidad infantil debido a enfermedades por agua de baja calidad es uno de las principales causas de muerte en los niños. Entonces, evidentemente, el agua tiene que ver directamente con la salud. Nosotros acá en Cuenca tenemos el gusto de contar con algunas plantas de agua potable. ¿Cuántas plantas ustedes están a cargo de revisarlas, de cuidarlas y obviamente pues de distribuirla a toda la ciudad? Porque hay veces en las que de pronto por cuestiones de la temporada de lluvia ha habido afectaciones a algunas plantas y se corta el servicio para ciertas zonas. ¿Cómo están distribuidas las plantas para la ciudad? Tenemos 3 plantas muy grandes, las principales, el caso de Sustag, el caso del Cebollar, el caso de Tixán, que son las 3 plantas más grandes que contamos dentro de la ciudad. El caso de Tixán, creo que esa es, perdón, ingeniero, una de las que más o menos tiene como que más afectación, porque generalmente cuando hay corte de servicio de agua es en Tixán. A ver, nosotros tomamos como administración en este año y medio que me ha tocado estar al frente de la gerencia de etapa, tomamos como uno de los objetivos fundamentales el solucionar un problema que durante muchos años estuvo presente en la red de distribución de Tixán, que era la presencia del manganeso. Tomamos la decisión de hacer varias actividades operativas que permitieron eliminar la presencia de manganeso en las tuberías. ¿Le podemos decir a la gente qué es el manganeso? El manganeso es un elemento químico que obviamente no es de calidad que pueda afectar, digamos, en muy pocas palabras, un veneno en el agua, no, pero sí le afecta visualmente porque le da una coloración muy fuerte al agua. Entonces, eso afectó durante mucho tiempo a muchas zonas del cantón, principalmente en la zona oriental, nororiental del cantón. La planta de Tixán provee de agua casi el 40% de nuestra área de cobertura, y por lo tanto la presencia del manganeso fue un problema muy crítico. Nuestra nueva planta, nuestra ampliación de la planta de Tixán tiene un tanque especial justamente para la eliminación del manganeso. Que es, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, que hemos colocado para evitar justamente la presencia de estos elementos químicos que pueden afectar la calidad del agua, y que ahora con las nuevas técnicas nosotros las hemos implementado para que la calidad del agua de Cuenca sea asegurada. Tixán cubre el 40%. Tixán cubre el 40% y seguirá cubriendo un porcentaje altísimo de la población de Cuenca, hasta más de un 50%, hasta el año 2045. La ampliación de Tixán, que hace que la planta llegue a tener cerca de una capacidad de 2.000 litros por segundo de tratamiento, permitirá asegurar que Tixán proveerá a más del 50% de Cuenca con agua hasta el año 2045. El 40%, hablamos de qué parte más o menos, así a breves rasgos, porque se ha escuchado más o menos que es la zona del Parque Industrial, Totoracocha, la zona del Parque Industrial, la zona de Chaullabamba, la zona de Totoracocha, la zona de Ricaurte, toda la zona nororiental del cantón es cubierta por ¿Y las otras Tixán. plantas? El Cebollar, tenemos el Cebollar que cubre zonas como el centro, y Sustag, que cubre más hacia la parte occidental. Perfecto. Sustag toma su agua del río Yanuncay, el Cebollar del río Tomebamba y del río Machángara se alimenta Tixán. Desde esas plantas nosotros nos proveemos de agua para cada uno de nuestros hogares y las diferentes empresas también. ¿A dónde va el agua luego que la utilizamos? A ver, ahí va uno de los puntos importantísimos de la acción de etapa. Etapa no se preocupa únicamente en dar el agua y que después del agua servida vaya a los ríos, y a terminar en el océano, a los cauces, y que obviamente contamine el ambiente. No, nosotros tomamos ya desde hace mucho tiempo, la planta de Ucubamba fue la primera implementada para tratamiento de aguas residuales, y que toma un porcentaje altísimo del agua servida de Cuenca, llega a Ucubamba, ahí es tratada y el agua se la devuelve a los cauces naturales, pero una vez que sus condiciones biológicas
y químicas sean adecuadas para volver al cauce natural y no contamine a la naturaleza aguas abajo. Estamos a muy poco tiempo, tenemos ya un financiamiento para la nueva planta, la planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho. Tenemos la confirmación oficial tanto del Banco de Desarrollo para Latinoamérica, la CAF, y del Banco Europeo de Inversión, que van a financiar con un monto cercano a 70 millones para que en pocos meses más comience a construirse la segunda planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho, que con una tecnología de último avance permitirá asegurar que la gran mayoría, yo diría un porcentaje sobre el 95% de las aguas residuales de Cuenca sean tratadas hasta el año 2050. Es decir, hasta mediados de este siglo, Cuenca será una ciudad totalmente comprometida con proteger el ambiente, haciendo que sus aguas residuales vayan primero a una planta de tratamiento y de ahí sea devuelta a los cauces naturales. Esa es una buena noticia. Entonces, a todos tomar conciencia, por favor, de cómo utilizamos el agua y también a subutilizarla en el caso de que se pueda hacer, y si no, pues por lo pronto cierre la llave cuando sea necesario y por favor cuidado con esas goteras, que también realmente a veces pensamos que esa gotita que cae cada minuto de pronto no pasa nada, es una gotita y no. Se va sumando. A veces esa gotita que tenemos de fuga en una de nuestras llaves puede ser litros diarios claro, que se van, y que obviamente ese es un desperdicio de un líquido que nos cuesta mucho como sociedad. Exactamente. El Día Mundial del Agua, estamos próximos a celebrar el próximo 22 de marzo. ¿Qué va a hacer Etapa? ¿Alguna campaña por el Día Mundial del Agua? ¿De pronto alguna campaña de concienciación para toda la ciudadanía? Bueno, tenemos campañas. ¿Cómo vamos a conmemorar el día? Nosotros trabajamos mucho en educación ambiental. Vamos a tener algunos eventos vinculados al tema de educación ambiental con niños, con escuelas. Nosotros trabajamos permanentemente, hemos llegado casi a todas las escuelas del cantón con programas de educación ambiental. ¿Por qué? Porque creemos que el verdadero éxito en un esquema de cuidado del agua es asegurándonos que las nuevas generaciones estén totalmente conscientes de esa obligación de cuidar el agua. Por eso trabajamos mucho con los niños, principalmente trabajamos mucho en comunidades. Trabajamos con los agricultores y con los productores agropecuarios para concientizarles de que hay que trabajar en esquemas adecuados que eviten que sustancias dañinas lleguen al cauce de los ríos, y hemos logrado éxitos importantes. Hemos trabajado en parroquias como San Joaquín, por ejemplo, Quingeo, donde trabajando directamente con los agricultores, con los productores, hemos llegado a tener niveles de cuidado del agua muy importante. Nosotros cuidamos en este tipo de tareas alrededor de 50.000 hectáreas en el Cantón Cuenca, donde hacemos un trabajo permanente de concientización de los agricultores, de los productores, para que el agua no se contamine. Si bien Etapa tiene ya su personal indicado para proveer el agua, cuidar de ella, pues nosotros también debemos hacer lo nuestro. Este es un tema de corresponsabilidad. No tenemos que dejarle solo a que el personal de Etapa me venga a dar solucionando una tubería rota, de pronto pues por ahí algún medidor que se nos dañó, etcétera. Todos tenemos que poner de parte, 50-50. El usuario como también la empresa Etapa pues se encarga también ya de ayudarnos con las soluciones que a veces se necesitan. Obviamente habrá momentos en el que el gasfitero podrá llegar hasta cierto punto, pero hay momentos en el que ya tiene que entrar directamente Etapa. Ingeniero, lamentablemente el tiempo en radios es oro y también se nos agotó ya el tiempo de la entrevista en nuestro espacio. Ojalá y más adelante también podamos tenerlo nuevamente acá en la cabina de K1 para seguir tratando de temas tan interesantes, así como del agua, pues otros más. Ingeniero, le agradezco mucho por haber aceptado la invitación a este domingo. Espero pues de pronto próximamente tener una nueva oportunidad. No, ha sido un gusto enorme para mí y para Etapa. Siempre un placer estar en contacto con la comunidad de un medio tan importante como K1 y para comentar de algo que es futuro de la vida, futuro de la gente, futuro del planeta, el cuidado del agua, de la cual todos somos responsables. Ingeniero, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Entonces, estuvo con nosotros el ingeniero Moris Piedra para hablar del Día Mundial del Agua y precisamente de tratar todos estos temas que tienen que ver con este líquido vital.